Hay una paradoja silenciosa que casi nadie cuestiona, pero que gobierna la forma en que vivimos, trabajamos y perseguimos resultados todos los días, y es la idea de que para lograr más, necesariamente debemos hacer más, esforzarnos más, controlar más variables y empujar la realidad con mayor intensidad. Como si la vida fuera una especie de resistencia constante que solo cede ante la presión. Sin embargo, hace más de 2000 años, un pensador que no dejó tratados complejos ni sistemas rígidos, sino observaciones simples y profundamente incómodas, propuso exactamente lo contrario, y no como una teoría abstracta, sino como una forma práctica de vivir con menos fricción y más eficacia, incluso cuando todo parece exigir lo opuesto. Ese pensador fue Lao Tse, y lo que planteó no es una estrategia visible, no es un método que puedas imponer desde afuera ni una técnica que dependa de disciplina extrema, sino algo mucho más sutil, casi invisible, que opera en la forma en que te relacionas con el esfuerzo, con el control y con el ritmo natural de las cosas. Porque mientras la mayoría intenta dominar el entorno, Lao Tse observaba que todo en la naturaleza funciona sin forzar, sin tensión innecesaria, sin esa urgencia constante que hoy confundimos con productividad, y aún así, todo se mueve, todo se transforma y todo llega a su punto exacto en el momento adecuado. Y aquí es donde aparece el concepto central de este vídeo, una idea que, si la entiendes bien, puede cambiar completamente la forma en que abordas tus objetivos, tus decisiones e incluso tu manera de trabajar cada día, y esa idea es el Wu Wei, que no significa inacción, como muchos creen, sino acción sin fricción, movimiento sin resistencia interna, avance sin desgaste innecesario. El problema es que desde fuera, este enfoque parece pasivo, incluso ingenuo, porque estamos condicionados a creer que el esfuerzo visible es la única señal de progreso, cuando en realidad, muchas veces, ese esfuerzo es exactamente lo que está bloqueando los resultados que buscamos. Entonces, la pregunta real no es cómo hacer más, ni cómo trabajar más duro, sino algo mucho más incómodo y al mismo tiempo, más poderoso, que es entender en qué momentos tu esfuerzo está alineado con el flujo natural de las cosas, y en qué momentos está luchando contra él, generando resistencia donde no debería existir. Porque cuando empiezas a ver esa diferencia, algo cambia, y lo que antes parecía requerir fuerza empieza a responder a la precisión, a la observación y a una forma distinta de actuar, mucho más estratégica y mucho menos desgastante. Y eso es exactamente lo que vamos a desarmar paso a paso en este vídeo, no como una filosofía lejana, sino como un método aplicable que puedes empezar a notar en decisiones pequeñas, en tu forma de trabajar y en la manera en que enfrentas los problemas todos los días. Porque la estrategia invisible no se trata de hacer menos por pereza, sino de hacer exactamente lo necesario, en el momento correcto y de la forma más eficiente posible, incluso si desde fuera parece que no estás haciendo nada extraordinario. Y cuando entiendes eso, empiezas a jugar un juego completamente distinto. Si observas con atención cómo reaccionas ante los desafíos, vas a notar un patrón casi automático, una especie de impulso interno que te empuja a intervenir de inmediato, a corregir, a acelerar, a resolver todo lo antes posible, como si cada pausa fuera una pérdida de tiempo y cada momento sin acción fuera un riesgo. Ese impulso no es casual, es aprendido, reforzado por una cultura que valora la ocupación constante y que asocia el movimiento visible con el progreso real, aunque muchas veces ese movimiento solo esté generando más ruido que resultados. Y aquí es donde el principio del Wu Wei empieza a volverse incómodo, porque no te pide que hagas más ni que te esfuerces más, sino que observes primero, que entiendas el contexto antes de intervenir y que reconozcas cuando una acción suma, y cuando simplemente interfiere. En la práctica, esto significa algo que parece simple pero que muy pocos aplican de verdad, que es dejar de reaccionar automáticamente y empezar a responder con intención, lo que implica aceptar que no todo necesita una acción inmediata y que, en muchos casos, el mejor movimiento es esperar el momento en el que la acción correcta requiere menos energía y produce más impacto. Piensa en cuántas veces has intentado forzar una conversación,
acelerar un proyecto o resolver un problema antes de entenderlo completamente, y como eso terminó generando más fricción, más retrabajo o incluso nuevos problemas que no estaban ahí al inicio. Eso es exactamente lo opuesto al Wu Wei, no porque esté mal, sino porque es ineficiente, porque estás empujando en una dirección que todavía no está lista para avanzar. Lao se observaba que la naturaleza nunca se apura y aún así, todo se completa, no porque exista una falta de acción, sino porque cada proceso respeta su propio ritmo, y cuando algo finalmente ocurre, lo hace con una precisión que no requiere esfuerzo excesivo. Aplicado a tu vida, esto no significa que debas volverte pasivo, sino que necesitas desarrollar sensibilidad para identificar los momentos en los que actuar multiplica resultados y los momentos en los que actuar solo aumenta el desgaste. Y esa sensibilidad no viene de pensar más rápido, sino de observar mejor, de reducir la necesidad de control constante y de entender que no todo depende de cuánto haces, sino de cuándo y cómo lo haces. Porque cuando dejas de luchar contra el proceso y empiezas a trabajar con él, algo cambia en la calidad de tus decisiones, en la claridad de tus acciones, y sobre todo, en la cantidad de energía que necesitas para avanzar. En ese punto, hacer menos deja de ser una limitación y se convierte en una ventaja estratégica. Y es ahí donde la mayoría falla, no porque no trabaje lo suficiente, sino porque trabaja en el momento equivocado, con la intensidad equivocada y en la dirección equivocada. Y mientras eso no cambie, el esfuerzo seguirá siendo alto, y los resultados, inconsistentes. Si este tipo de enfoque te resulta interesante y quieres entender cómo aplicarlo de forma más concreta en tu día a día, este canal está pensado exactamente para eso, para transformar ideas complejas en herramientas prácticas que realmente puedas usar sin añadir más ruido a tu rutina. Entender el Wu Wei a nivel conceptual puede parecer interesante, incluso lógico, pero la verdadera diferencia aparece cuando empiezas a aplicarlo en situaciones concretas, en esos momentos donde normalmente reaccionarías de forma automática y ahora tienes la oportunidad de hacer algo distinto, algo más preciso. Porque esta estrategia invisible no funciona en teoría, funciona en microdecisiones diarias, en cómo respondes a un problema, en cómo organizas tu trabajo y, sobre todo, en cómo manejas tu propia energía. El primer punto clave es aprender a identificar fricción innecesaria, y esto requiere honestidad, porque muchas veces el esfuerzo que estás haciendo no es realmente necesario, sino que es una respuesta impulsiva a la incomodidad de no tener el control total de la situación. Cuando un proyecto se traba, por ejemplo, la reacción común es aumentar la presión, añadir más tareas, insistir más fuerte, cuando en muchos casos lo que falta no es intensidad, sino claridad, y esa claridad solo aparece cuando haces una pausa estratégica para observar qué parte del proceso está bloqueada y por qué. El segundo punto es entender el timing, algo que rara vez se enseña, pero que define gran parte de los resultados, porque no todas las acciones tienen el mismo impacto en cualquier momento, y actuar demasiado pronto o demasiado tarde puede ser igual de ineficiente. Aplicar Wu Wei aquí significa reconocer cuando una acción ya tiene condiciones favorables para avanzar, y cuando eso ocurre, el esfuerzo necesario se reduce drásticamente, porque ya no estás empujando contra resistencia, sino aprovechando una inercia que ya existe. El tercer punto es simplificar, eliminar lo que no aporta y reducir la complejidad innecesaria, algo que parece obvio pero que en la práctica casi nadie hace, porque existe una tendencia constante a añadir más herramientas, más pasos y más control, como si eso garantizara mejores resultados. Sin embargo, en muchos casos, el progreso real ocurre cuando quitas en lugar de añadir, cuando reduces el ruido y permites que lo esencial funcione sin interferencias, algo que Lao Tse ya señalaba de forma indirecta al observar que lo más útil muchas veces no es lo que está presente, sino el espacio que permite que algo funcione. Y finalmente,
está el punto más difícil de todos, que es confiar en el proceso sin necesidad de forzarlo constantemente, lo que no significa desentenderse, sino actuar con precisión y luego permitir que las cosas evolucionen sin intervenir en cada detalle. Porque cuando intervienes en exceso, rompes el flujo natural, introduces variables innecesarias y terminas generando exactamente la resistencia que querías evitar. Aplicar esta estrategia invisible no te convierte en alguien menos productivo. Al contrario, te convierte en alguien mucho más eficiente, porque empiezas a invertir tu energía solo donde realmente tiene impacto. Y en un mundo donde la mayoría compite haciendo más, esa diferencia no es pequeña, es radical. Después de todo lo que vimos, la idea de hacer más con menos esfuerzo deja de parecer una contradicción y empieza a revelarse como una forma distinta de inteligencia, una que no se basa en la intensidad constante, sino en la precisión, en la lectura del contexto y en la capacidad de no intervenir cuando intervenir solo empeora las cosas. Porque en el fondo, la estrategia invisible no cambia lo que haces, cambia desde donde lo haces, cambia la relación que tienes con el control, con la urgencia y con esa necesidad de estar siempre empujando para sentir que estás avanzando. Y cuando empiezas a aplicar esto, aunque sea en pequeñas decisiones, empiezas a notar algo que al principio es sutil, pero que con el tiempo se vuelve evidente, que es la reducción del desgaste, la claridad de los momentos de acción y una sensación distinta de progreso, mucho más estable y mucho menos caótica. Tal vez no lo veas de inmediato en grandes resultados externos, pero sí en cómo dejas de pelear con procesos que antes te consumían energía innecesaria, en cómo ciertas decisiones se vuelven más simples y en cómo empiezas a reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos. Y eso cambia todo, porque ya no estás reaccionando todo el tiempo, ya no estás intentando controlar cada variable, sino que empiezas a moverte con el proceso, a favor de lo que ya está ocurriendo, en lugar de en contra. La mayoría de las personas nunca llega a ese punto, no porque sea complicado, sino porque requiere algo que casi nadie está dispuesto a hacer, que es soltar la idea de que más esfuerzo siempre es mejor, y aceptar que, en muchos casos, el verdadero avance ocurre cuando dejas de interferir. Ahí es donde el principio de Lao se deja de ser una filosofía lejana y se convierte en una herramienta práctica, algo que puedes observar en tu rutina, en tu trabajo y en la forma en que tomas decisiones todos los días. Entonces, la próxima vez que sientas la necesidad de forzar un resultado, de acelerar un proceso o de intervenir más de lo necesario, vale la pena detenerse un momento y hacerse una pregunta distinta. No cuánto más puedes hacer, sino qué pasaría si hicieras solo lo esencial, en el momento correcto y sin añadir fricción innecesaria. Porque tal vez, justo ahí, está la diferencia entre avanzar con desgaste o avanzar con inteligencia.